Bienvenidos a un video más de la Iglesia Evangélica La Nueva Jerusalén, ubicada en la ciudad de Leonard City, Tennessee. Mi nombre es Jaime González y quisiera compartir con todos y cada uno de ustedes una reflexión más de la palabra de Dios titulada La importancia de las Sagradas Escrituras. Como podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, la Biblia nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, fue grande la ruina de aquella casa. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estamos viendo, queridos amigos, la reflexión, la importancia de las Sagradas Escrituras, la importancia que tiene la palabra de Dios. Pues las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios revelada al hombre e inspirada por Dios. Y las Sagradas Escrituras es la regla de nuestra fe y conducta, es el manual de la vida y es más que nuestro alimento espiritual, pues la palabra de Dios nos nutre y la palabra de Dios nos da el crecimiento espiritual que necesitamos para seguir creciendo. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oh, la Biblia es un gran tesoro, es la maravillosa palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual. Reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios que ha sido revelada al hombre con propósitos específicos y bien definidos, según lo vemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, donde dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos claramente que uno de los propósitos específicos de las Sagradas Escrituras es hacernos sabios, darnos sabiduría para que podamos obtener la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues todas las Escrituras nos hablan acerca de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados y para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que quiere y anhela que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y la única manera en que podemos llegar al conocimiento de la verdad es a través de las Escrituras, pues la Escritura es la verdad. Jesucristo dijo, orando al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y podemos ver de que sí, uno de los propósitos de las Escrituras pues es hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura nos dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor quiere y anhela que nosotros seamos enseñados e instruidos en su palabra, para que de esa manera podamos ser redarguidos de pecado, redarguidos de nuestras malas obras y acciones, para que al ser redarguidos por la palabra de Dios podamos corregir nuestra vida, mejorar nuestras obras, mejorar nuestras acciones, para que podamos ser instruidos en justicia, a fin de que todos y cada uno de nosotros podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Estos son el propósito por el cual tenemos las escrituras. La palabra enseñar, pues, quiere decir instruir, advertir, dar ejemplo, dar doctrina. Redarguir quiere decir combatir al contrario con sus propios argumentos. Nos trae convicción a nuestro corazón, expresándonos lo que no aprueba y expresándonos también lo que estamos haciendo mal o lo que hemos hecho mal. Nos dice lo que está mal en nuestras vidas y nos señala el pecado y nos muestra la herida para después corregirnos. La palabra corregir quiere decir enmendar lo errado o volver a mejorar. Nos corrige la palabra de Dios y nos mejora para instruirnos en justicia. Y todo esto, amado amigo y hermano que me escuchas, con el fin de perfeccionarnos, con el fin de que podamos ser útiles en la obra de Dios. Como estábamos diciendo al principio, la Biblia es la regla infalible de nuestra fe y conducta. La Biblia es superior a la conciencia y razón humana, mucho más superior que cualquier otro libro que haya sido jamás escrito. La Biblia, amados amigos y hermanos, es maravillosa, es un gran tesoro. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la segunda carta, verso 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos claramente la inspiración de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad del hombre, sino que fueron hombres santos los que escribieron la palabra de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, no estaban escribiendo sus propios razonamientos, sus propios conceptos, lo que ellos pensaban, sino que lo que Dios les daba a escribir, eso era lo que escribían. Creemos que la Biblia debe ser estudiada cuidadosamente por todos, como nos lo señala la palabra de Dios, pues es un mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como podemos ver también un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 17. En el libro de los Hechos, capítulo 17, vemos un gran ejemplo en los de Berea. Nos narra la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 10 en adelante, que inmediatamente
los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermoso ejemplo nos han dejado los de Berea, que ellos, al escuchar al apóstol Pablo predicar el evangelio, ellos no se dejaron engañar, por decir asílo, sino que ellos escudriñaban cada día las escrituras para comprobar si lo que Pablo les decía era la verdad. Y al ellos estar escudriñando cada día las escrituras, se dieron cuenta de que sí, el apóstol Pablo les estaba predicando la verdad, que su predicación se conformaba a las sagradas escrituras y que todo lo que les enseñaba iba en armonía con las escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Querido amigo, nos es necesario estudiar la palabra de Dios, leerla completa, para que podamos tener un panorama general de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia debe ser estudiada en casa, y los padres de familia tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. Vemos de que en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, Dios le dio una ordenanza a Israel diciendo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y aún en tus puertas las escribirás. Este es un mandamiento de Dios para su pueblo, y claro, puede ser aplicado para el día de hoy, para nosotros que somos padres de familia, que nos es necesario compartir la palabra de Dios, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Vemos el ejemplo en la abuela y la madre de Timoteo. En segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Timoteo recibió esa fe de su madre Eunice, la cual la había recibido de Loida, la abuela de Timoteo. Vemos de que la fe se puede transmitir de generación en generación. Sería algo maravilloso que nosotros pudiéramos transmitir nuestra fe, nuestra creencia en Dios, en las sagradas escrituras, hacia nuestros hijos, y que nuestros hijos a la vez se la transmitan a sus hijos, y los hijos de sus hijos a la siguiente generación. Que la palabra de Dios siga corriendo y siga alcanzando nuestras generaciones. Pablo le dice también a Timoteo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, verso 14 en adelante: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has aprendido o has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Podemos ver claramente, queridos hermanos, que Timoteo sabía las sagradas escrituras desde la niñez, y todo esto solamente pudo ser posible porque su madre se interesaba en él y le enseñaba y lo instruía en las sagradas escrituras, y porque su abuela también se interesaba en él y también le enseñaba las sagradas escrituras y lo instruía
en las Sagradas Escrituras, que nosotros podamos interesarnos de la misma manera en nuestros hijos que son pequeños y que podamos instruirlos y que podamos enseñarles las Sagradas Escrituras que les pueden mostrar el camino de la salvación, que los pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como podemos ver también un ejemplo en la vida de Abraham, el amigo de Dios. La Biblia nos dice ahí en Génesis capítulo 18, verso 17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahí podemos ver un principio y un gran ejemplo en la vida de Abraham, el amigo de Dios. Pues Dios dice acerca de Abraham: ¿acaso yo encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo Dios de antemano que Abraham iba a ser una gran nación y fuerte, y sabiendo que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, Dios sabía de antemano que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que Dios cumpliera con lo que Dios le había prometido a Abraham. Abraham enseñó a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, a sus 12 hijos, transmitiendo así la fe en Dios. Y es necesario que nosotros también nos esforcemos por hacer lo mismo. Si nosotros como creyentes vivimos conforme a los principios señalados en las Sagradas Escrituras, nuestra vida y nuestras familias seguirán prosperando. Pero si nosotros y nuestra posteridad negamos la enseñanza y su autoridad de la Escritura, nadie puede predecir cuán gran catástrofe podrá sobrevenir sobre nosotros, puesto que por la palabra de Dios seremos juzgados. Como pudimos ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que cualquiera pues que le oye estas palabras y las hace, él le comparará a un hombre prudente que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre una roca firme y estable. Y cuando él terminó de construir su casa sobre la roca, nos dice la Biblia que vinieron ríos, soplaron vientos y también golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, dijo Jesús, que me oye estas palabras y no las hace, es semejante a un hombre insensato que al construir su casa la edifica sobre la arena sin fundamento alguno. Y cuando viene la lluvia, cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos y soplan los vientos con ímpetu contra aquella casa, pues cae totalmente, es derrumbada completamente, y grande es su ruina porque no tiene fundamento alguno. Así también, si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, también será grande nuestra ruina. Pero si hacemos conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, entonces seremos como esa casa que está fundada sobre la roca. Es mejor que nuestra casa esté fundada sobre la roca. La Biblia, o ella te separará del pecado, o el pecado te separará de la Biblia.
Si rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios mismo y nos estamos alejando de Él. Si la recibimos, estamos recibiendo a Dios y nos estamos acercando a Él. Pues la palabra de Dios nos dice en uno de los salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista responde y dice: con guardar tu palabra. La palabra de Dios es un agente de limpieza para nuestras almas. Pues la palabra de Dios nos dice que santifícalos en tu palabra es verdad. Dios nos santifica a través de su palabra. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando notificaciones acerca de los videos que vamos a estar subiendo. Espero que seas edificado en la palabra de Dios, que vayas creciendo espiritualmente. Lee la palabra, medita en la palabra, memoriza la palabra, practica la palabra y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Recuerda que la palabra de Dios puede librarte, puede salvarte y puede hacerte una nueva criatura. Bendiciones y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Muchas gracias por vernos a través de este video.